Mucho gusto con todos. Este es el grupo número 6 en el cual vamos a hablar acerca de la aplicación de la integral dentro de la medición del gasto cardíaco. En este caso vamos a hablar acerca de una introducción breve, diferentes tipos de métodos y también una aplicabilidad en dos diferentes ejercicios en diferentes enfermedades. Un correcto funcionamiento del sistema circulatorio va a garantizar un correcto funcionamiento del organismo en general, pues como sabemos el sistema circulatorio es esencial para el transporte de hormonas, nutrientes y gases a los tejidos y órganos del cuerpo. El gasto cardíaco, también llamado débito cardíaco, pertenece a la sumatoria de distintos flujos sanguíneos regionales. En condiciones normales, estos flujos van a ser regulados mediante varios mecanismos que van a ser de carácter general o local. Para la medición del gasto cardíaco nos vamos a centrar en dos aspectos, la precarga y la poscarga. Para la precarga nos vamos a basar en la ley de Frank-Starling y la gráfica o la curva que se ve aquí. Para el cálculo de la precarga únicamente nos vamos a centrar en el cálculo de la zona de la precarga dependiente, pues a partir de esto, si se observa en la gráfica, la curva será constante. En cuanto a la poscarga, el gasto cardíaco con poscarga es inversamente proporcional a la presión que ejercen los ventrículos para contraerse y se pueden calcular con las siguientes fórmulas. Los métodos para calcular el gasto cardíaco: como primer método tenemos el principio de Fick, la cual su determinación ofrece una aproximación al estado circulatorio global, por lo que es uno de los parámetros cardiovasculares estándar en el manejo de pacientes críticamente enfermos o de alto riesgo quirúrgico. La base de este método es una aplicación de la ley de conservación de la masa, según la cual la tasa de flujo volumétrico de entrada y salida en cierto volumen de control es constante para un fluido incomprensible, como la sangre. La cantidad de fluido que entra por un conjunto de tuberías por un punto A debe ser igual a la que sale por un punto B, a menos que se modifique la densidad de fluido o que se pueda aumentar el volumen de los tubos a través de la expresión de unas paredes flexibles. Para calcular tenemos la siguiente fórmula mostrada. Como segundo método tenemos el método de termodilulación transcardíaca, la cual este método fue descrito por Fegler en 1954 y es la técnica de dilución de indicador más utilizada para obtener el gasto cardíaco mediante el catéter de la arteria pulmonar. Las fuentes de error tenemos la temperatura, lo cual la temperatura de la sangre en las arterias pulmonares varía con el ciclo respiratorio y cardíaca, lo que sería otra fuente de inexactitud. Bajo las condiciones ideales, la termodilución permite determinar el valor del gasto cardíaco con un rango de error de 5 a 20. En la fórmula tenemos que para medir el gasto cardíaco es igual al volumen inyectado por la temperatura inicial de la sangre y menos la temperatura inicial del suero inyectado por la constante de densidad y la constante de computación sobre la integral, que esta sería el área bajo la curva en función del tiempo. Otro de los métodos aplicados es el método de dilución. Con este método se basa en administrar dentro de una arteria una determinada cantidad de sustancia, la cual alterará potencialmente el nivel arterial de la persona, con la cual podemos calcular por la siguiente forma. Otro de los métodos son los métodos mínimamente invasivos, los cuales son aplicados mediante la penetración, en los cuales podemos encontrar la dilución del litio, el cual nos muestra la curva que ofrece los valores termodinámicos utilizados en la calibración de un sistema. Para calcular dicho sistema usamos la siguiente fórmula. También tenemos los métodos no invasivos, en donde nos da la bioimpedancia. La técnica consiste en la que tras la colocación de 4 electrodos a nivel torácico y un set de cables de ECG, se aplica una corriente eléctrica de alta frecuencia y baja amplitud, registrándose así a continuación los cambios de la independencia eléctrica torácica en la función del tiempo. Esta también nos permite la composición corporal y la función cardíaca sin necesidad de procedimientos invasivos. Esta técnica puede ser útil para evaluar la función cardíaca, la composición corporal y otros parámetros fisiológicos. Ley de Doppler. La ley de Doppler expresa la relación matemática entre el cambio aparente en la frecuencia de toda una onda de sonido cuando el transmisor y el receptor están en movimiento relativo, donde tenemos la siguiente fórmula. Delta F es el cambio de frecuencia detectado, F sub t es la frecuencia original transmitida, V es la velocidad relativa entre el emisor y receptor, C es la velocidad del sonido en el medio y coseno del ángulo es el ángulo de incidencia entre el emisor y receptor.
A continuación, aquí tenemos esta siguiente gráfica en donde nos da la función de coseno. Dentro de este análisis tenemos donde la velocidad de los electrocitos en movimiento, en consecuencia la velocidad del flujo sanguíneo a lo largo de todo el ciclo cardíaco, en lo que se integra la velocidad del tiempo, en la cual esta nos permite calcular el volumen sistológico. Ahora vamos a presentar los diferentes casos de estudio. En este caso, el primer caso de estudio, vamos a hablar de un paciente, en este caso, con actitudes de anemia. Podemos ver que hubo un accidente en el cual se le va a inyectar los 12 miligramos de tinte dentro del corazón. Tenemos que conocer su respuesta cardíaca dentro de 3 minutos. También la respuesta completa, en este caso de su frecuencia, por los litros, que son en 5 minutos. Recordando que el promedio normal son de 5.5 litros y que de un promedio frecuente en un adulto es de 70 a 80 mililitros por latido. En la fórmula encontrada aquí, en este caso que CT es igual a menos 1 sobre 100 de T por T menos 180 segundos por mililitro por litro, podemos ver que CT va a ser la constante de líquido en la concentración de la sangre o el constante de líquido inyectado. Nosotros nos referimos a esta por constante debido a que los miligramos inyectados dentro del corazón van a ser de diferentes tipos de contenido, pero se le va a conocer como constante en un ámbito medio. Va a depender también dependiendo de la concentración. Los límites de integral van a ser de 0 hasta 180 dependiendo del tiempo que vamos a tener. Como podemos ver, aquí tenemos ya representado la D por los 12 miligramos que van a ser los inyectados y también cada uno de los límites de tiempo inferiores. Aquí tomamos los 180 segundos de intervalo de tiempo debido a la tipicidad que va a tener su enfermedad. En este vamos a sacar la constante que es el menos 1 sobre 100 para poder multiplicar por los 12 y vamos a tener el valor de 1200 miligramos. Este mismo va a tener la parte de abajo realizada dentro de lo que va a ser nuestra integral en sus intervalos. Acá vamos a tomar las diferentes partes del integral para poderlas resolver y la vamos a volver a integrar dentro de la fórmula general. De esta misma manera, cada una de la fórmula general va a tener paso con los intervalos que vamos a tener, llegando así a un valor de 1 sobre 810. Con exactitud nosotros queremos tener su respuesta por minuto. En este caso va a tener 2 sobre 27 litros por minuto. Para así darnos cuenta que en los 3 minutos que necesitamos saber van a ser 2 novenos. Y en los 5 minutos que vamos a necesitar para calcular diferentemente los litros van a ser 10/27, dándonos así la respuesta necesaria acerca de realmente la persona falleció o no. En este caso podemos deducir que como un gasto normal es de 5.5 litros sobre minutos, podemos darnos cuenta que son 5.426 unidades menores al usual, por lo cual probablemente debido al accidente y a la falla que ya debería representarse, la paciente falleció. En el segundo caso de estudio vamos a representarnos con una arritmia cardíaca. En este caso vamos a ver cuál es la frecuencia, si está acelerada, disminuye o baja en realidad, en el cual de la misma manera se va a realizar una inyección de tinte de 6 miligramos y también que se va a tener un intervalo de medio minuto, teniendo los mismos datos constantes. El medio minuto tomado dentro del intervalo se debe a que la respuesta cardíaca dentro de una arritmia es mucho más ineficiente a lo que tendríamos dentro de la anemia. En este caso, debido a que 1 minuto y medio va a ser la capacidad máxima que va a tener la concentración dentro de su arritmia. De la misma manera vamos a ubicar cada uno de los datos requeridos para así poder sacar del integral las constantes, multiplicarlas por los 6 miligramos y así obtener los 600 miligramos que necesitamos sobre la integral. Al igual que se resolvió el anterior caso de estudio, vamos a sacar cada una de las partes como una sola integral, se la va a resolver y de la misma manera se va a volver a aplicar dentro de una fórmula general para así resolverla de una manera numérica fácilmente. Como podemos ver, la respuesta total es 2 sobre 405 litros por segundo. Pero como siempre se necesita los datos en minutos debido a que sus respuestas cardíacas van a ser por minuto, se multiplica por los 60 segundos necesarios para así obtener los 0.29 litros por minuto.
Como podemos ver, la respuesta cardíaca tiene que ser de 5.5 litros por minuto. Estamos hablando de una caída repentina de 5.21 unidades, en las cuales vamos a tener que su afición como tal frenó por completo su corazón en una caída sumamente agresiva, y que se va a recomendar un marcapasos por los repentinos cambios y también por su afición necesaria. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.